Espero que se encuentren muy bien. Quisiera en primer lugar pues extenderle a todos una cordial bienvenida a este espacio en nombre de la Universidad EIA, el área de posgrados de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. Y bueno, sobre todo Ana Fernanda, Daniel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Como les decía hace un momento, el acercamiento desde la academia para nosotros con el sector empresarial, con gobierno, es súper clave en el proceso formativo de nuestros estudiantes, independientemente del programa en el que estén adscritos. Así que muchas gracias y bienvenidos al espacio. Para contextualizarlos brevemente, como yo también les comentaba, buscamos que sea un espacio muy desestructurado porque lo que buscamos es que ellos se sientan partes del diálogo, que conversemos entre nosotros, asociado a un tema que nos llama poderosamente la atención y es la competitividad del país. Nosotros, por supuesto, podemos conocer una serie de informes que pueden emitir pues entidades como el Foro Económico Mundial, entre otras instituciones, pero pues qué mejor que conversar con ustedes que son las personas protagonistas de esta información que siempre estamos leyendo en diferentes fuentes de comunicación. Entonces, en este momento voy a dar en primer lugar la palabra a Ana Fernanda para que hagas pues el saludo inicial y luego a Daniel para que comencemos a conversar. Bueno, pues mil gracias por esta invitación y buenas tardes para todas y todos. Y muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Sabemos que es tarde, entonces esperamos ser lo suficientemente entretenidos para que todo el mundo esté concentrado durante el tiempo que esté conectado y que en efecto haya una participación activa, pues porque parte de la idea es que de alguna manera estos temas que no necesariamente son tan fáciles de asimilar, pues entran mejor si uno está en un diálogo activo que en una conferencia unilateral. Así que de nuevo, muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Daniel, te doy la palabra. Hola, buenas noches. Muchas gracias de nuevo, Moisés, por la invitación y a todos los estudiantes que nos acompañan. Nos parece súper importante tener estos diálogos, tener estas conversaciones. Uno de nuestros hashtags famosos es la competitividad es con todos y de verdad nos creemos ese moto y van a ver también por qué. No es solo por decirlo, sino que de verdad conceptualmente, analíticamente es una cosa que nos involucra a todos. Súper. Y yo creo que podemos pues dar inicio al espacio a partir de esa información que comentabas, Daniel, porque pues acá hay estudiantes que son de maestría en finanzas, de MBA y ocupan diferentes cargos en diferentes niveles, en diferentes sectores industriales, pero como ustedes muy bien lo predican y lo aplican, la competitividad es de todo. Entonces a veces pues tenemos claridad en que tenemos que buscar la internacionalización, mejorar temas de productividad. Pero pues conversemos entonces a partir de la experiencia y la percepción que cada uno de nosotros podemos tener de acuerdo al sector en donde estamos. Entonces yo creo que podemos iniciar por allí. Ana Fernanda, en tu caso como líder, como presidenta del Consejo Privado de Competitividad, si nos puedes mencionar cuál es el top 3 de esos desafíos estratégicos que enfrenta Colombia en materia de competitividad. Estás en mute. Así no me iban a oír. Ese, por ejemplo, es un desafío de la competitividad mío propio. Yo les voy a dar mis tres desafíos favoritos y luego voy a pasar a lo que técnicamente creo debería ser lo que mencione. Mis tres desafíos favoritos son nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de pensar. Eh, Cada vez, entre más participo como de estos ejercicios y pienso en esta agenda de competitividad y conozco gente que está trabajando para que de alguna manera se desarrollen muchos aquellas condiciones que nos habilitan para ser más productivos, lo que más sistemáticamente me encuentro es que las limitantes que nosotros hemos construido nacen de nuestra manera de pensar. Hay un componente cultural muy fuerte que tiene que ver con nuestro ánimo por salir y por crear y por no esperar a que nos den un camino y por no entregarle, por ejemplo, a los gobiernos, cualquiera que estos sean, regionales, nacionales, etcétera, como el poder de decidir esa ambición por crear y producir. Eh, Ahora, eso traducido a técnicamente, ¿qué quiere decir? Pues yo creo que nuestra primera barrera de competitividad es el capital humano. Nosotros tenemos varios problemas profundos en la manera en que nos entrenamos. Esa palabra no me encanta, pero es una manera de alguna manera transmitir lo que nosotros los economistas entendemos por capital humano.
lo llamamos capital, entre otras cosas, porque al igual que el capital fijo, se construye porque hay que invertirlo. Y uno lo puede perder, uno puede perder capital humano porque uno tuvo una depresión muy fuerte, por un problema de salud mental, en fin, porque perdió una herramienta que lo hacía más productivo. Así se pierde capital humano. Se construye capital humano cuando resolvemos variables muy importantes para nuestro país, como la formación, la atención en la primera infancia, que es un tema que, a pesar de que lo hemos dicho, le hemos repetido, le conseguimos hasta eslogan, y no hemos logrado, sin embargo, que esta sea una prioridad en términos de cómo es que organizamos la formación de nuestro talento. Tenemos problemas de acceso, la cobertura de la educación básica, primaria y media sigue siendo insuficiente, y la calidad, o sea, no, si hubiésemos llegado a todos los niños y niñas que necesitamos llegar, no les llegamos con la educación ni con la calidad que debimos haber tenido, voy a decirlo así, durante los últimos 100 años. Y ya en este momento esa ni siquiera es suficiente, porque ya tendríamos que estar migrando a todos los requerimientos que el mundo moderno y el futuro nos exigen. Y en tercer lugar viene un poco la manera en la que nosotros, de nuevo, por nuestra forma de pensar, entendemos este tema de la educación con unas ciertas, fíjense que hay un hilo conductor en que nosotros nos gusta pensarnos como si hubiera un estándar de oro, y con ese estándar de oro es con el único que deberíamos poder vivir. Entonces, todo el país está diseñado para que una vez salgas de la educación media, pases a educación superior profesional. Pero no tenemos ni la infraestructura de educación superior para recibir a todos esos jóvenes, ni existe la necesidad productiva de que así sea. No todas las personas necesitan entrenamiento profesional. Algunas personas necesitan entrenamientos en oficios. El entrenamiento profesional, con algunas excepciones, como la medicina, la ortodoncia, en fin, es un entrenamiento de un marco conceptual. Y no todas las personas están en el mundo de lo conceptual. Hay algunas personas que tienen que estar en el mundo de esa ejecución, dijéramos, lo más concreta. Pero para ese mundo no tenemos un camino bien diseñado. Entonces, lo que se denomina en esta jerga la educación terciaria, que a partir de 9º grado tú puedas ir encontrando como un caminito y que también nos guíen un poco. Pues a mí me encanta decir que, pues sí, yo pude haber querido ser, yo qué sé, gimnasta, pero pues es que no tenía ninguna habilidad de ningún tipo para ser Yo hubiera querido ser artista, pero pues sin talento, ¿cómo hacemos? Entonces, de alguna manera también hay que pensar en cómo es que esa pertinencia de esos caminos múltiples y flexibles se le ofrecen a las personas para que vayan entrenándose y a lo largo de la vida cada vez más adquiriendo diferentes entrenamientos. Primera barrera, el capital humano. Yo voy a poner como segunda barrera allá afuera, y aquí esta es una competencia difícil, pero yo voy a dejar una cosa amplia de la infraestructura. La infraestructura, tanto física como digital, es decir, aquella que nos permite que ese capital humano esté conectado. A veces ese capital humano tiene que estar conectado porque tenemos señal de Internet a las velocidades necesarias para que podamos sostener esta charla. A veces ese capital humano tiene que estar físicamente conectado, entre otras cosas porque necesitamos conectar los mercados de bienes y servicios. Y a veces ese capital humano tiene que estar conectado. Hay ciertas otras infraestructuras que son, voy a llamarlas unas infraestructuras más sociales, y es que tiene que haber una ponderación, por ejemplo, por el mundo exterior, que también va un poco a nuestra forma de pensar, y es que si nosotros pensamos que con quien nos tenemos que conectar es con nosotros mismos, pues nos estamos perdiendo de todo el valor que existe en el mundo exterior. Y voy a hacer trampa, porque voy a inventarme una barrera que en realidad lo que hace es recoger todas las cosas. Pero es que cuando nosotros hablamos muy genéricamente de bienes públicos, en bienes públicos está metida toda esa infraestructura, por ejemplo, pero hay un tipo particular de bien público que son las reglas del juego. Y yo voy a poner esa como la tercera barrera, que está muy relacionada con todo lo demás, pero las reglas del juego, la manera en la que nosotros diseñamos reglas del juego, es una manera que es casi que por definición excluyente. Y les di un ejemplo hace un ratico, como el estándar de oro que nosotros nos imaginamos, porque así no es el mundo desarrollado.
era que todos teníamos que ser profesionales. Entonces creamos ese caminito. Y vamos por el mundo pensando, ay, no, nosotros somos mejores que el resto del mundo porque tenemos solo educación profesional, nada de técnico y tecnológico. Eso no es para nosotros, nosotros somos mucho más chéveres. Pero la realidad es que solamente el 43% de los jóvenes que pasan de educación media logran llegar al escalón de educación superior. Y yo ya no me acuerdo cuánto es la tasa de graduación, Dani, pero es como 47% también. Es decir, nosotros graduamos la mitad de los que logramos recibir y recibimos menos de la mitad de los que salen de la educación media. Entonces, fíjate que todos nuestros marcos regulatorios son chistosísimos porque son perfectos para el que logró estar en ese mundo así agarrado como ¿no? Como en Indiana Jones, logra montarse ahí. Ah, bueno, entonces ese estándar es fantástico. Pero resulta que con ese estándar típicamente no cumple más de la mitad de la población y pues todas las condiciones de formalidad e informalidad del país atestiguan a ese fenómeno. Entonces yo voy a meter en ese tercer renglón las reglas del juego, como escogí los tres, o pues quizás los dos bienes públicos más importantes, la infraestructura, perdón, y las reglas. Las reglas son muy importantes para cómo es que competimos y le metemos el ADN a todo el mundo de que es bueno competir, de que no es bueno quedarnos en nuestros reductos, en nuestras posiciones cómodas, porque eso nos impide mejorar, innovar y crecer. Ese sería mi resumen, Moisés. Muy bien, y ya nos quedó muy claro por qué inicialmente dijiste la forma de pensar. Y es así. De hecho, ahorita cuando te escuchaba pensaba en el marco nacional de cualificaciones de Colombia comparado con otros países como México, con Estados Unidos. Y pues es sorprendente, sorprendente cuando conocemos en detalle el alcance de los temas que mencionaste asociado pues a la infraestructura y a la plataforma que tenemos nosotros para todo el sistema educativo. Así que muy de acuerdo con tu respuesta, Ana Fernanda. Y Daniel, alineado a lo que acabamos de compartir pues con Ana Fernanda, en tu caso como vicepresidente técnico que lideras la investigación y análisis de datos sobre lo que estamos hablando, competitividad, ¿cuáles son los principales indicadores que utiliza el Consejo para medir el desempeño de Colombia comparado con otros países? Listo, Moisés, muchas gracias. No, entonces, primero volver a enfatizar la definición, ¿cierto? La competitividad la definimos como todas esas condiciones que nos permiten ser más productivos, y ser más productivos tiene que ver con la eficiencia, con lograr hacer más con menos, mejor con menos. ¿Y por qué nos importa la productividad? Nos importa porque es la única forma de poder crecer sosteniblemente y a tasas altas a largo plazo. ¿Y por qué nos interesa el crecimiento? Porque es la única manera que conocemos de poder aumentar el bienestar. Entonces, digamos que si me preguntas cómo se mide la competitividad, uno podría pensar en mediciones de resultados súper grandes que dependen de muchas cosas, como temas de bienestar, indicadores de bienestar general, obviamente ingreso per cápita, y un poquito más cerquita, pues el resultado de productividad. ¿Qué tan productivos somos? La productividad total de factores. Ese es un indicador que siempre incluimos en los informes nacionales de competitividad. Usualmente mostramos crecimiento, productividad. Entonces, ese es el resultado en últimas que buscamos, ¿cierto? En el informe y en los índices subnacionales de competitividad, que son nuestra medición a nivel de departamentos, a nivel de ciudades, incluimos y usamos un marco conceptual que captura los factores de la competitividad en cuatro grandes bloques. Un bloque de condiciones habilitantes, que es donde tenemos los temas que son más como bienes públicos, transversales. Mucho de lo de reglas del juego está ahí metido. Entonces ahí tenemos eficiencia del Estado, ahí tenemos justicia y seguridad, ahí tenemos los temas de infraestructura y conectividad, pero ahí incluimos los temas más transversales. El segundo bloque es el factor humano. Entonces ahí está la educación desde primera infancia hasta terciaria, técnica, tecnológica, universitaria. Y también tenemos el sistema de protección social, donde está la salud, donde está la superación de pobreza, donde está el sistema de cuidado, donde está el sistema pensional, están las herramientas que nos permiten cuidar ese capital humano, cuidar a la gente durante los periodos de vulnerabilidad, y así permitir que sean aún más productivos en sus periodos de productividad y de inclusión, ¿no? El tercer gran bloque es cómo funcionan los mercados, y eso también tiene que ver un poco
ejemplo, con conectividad, ¿no? Es cómo conectamos capital humano, por ejemplo, con empresas. Y eso se logra a través de un mercado laboral. Un mercado laboral que identifique y empareje personas que están buscando empleos, buscando ocupación, y empresas que tienen vacantes y están buscando conectar con esas personas, ¿no? Y eso se logra, esa es la función principalmente del capital humano. Tenemos financiación empresarial, donde estamos conectando unos ahorradores, una cantidad de gente que tiene recursos pero no tiene ideas, con una cantidad de gente que tiene ideas pero no tiene recursos. Eso es básicamente la función de un sistema financiero, de un mercado de capitales, de un sistema de financiación, ¿no? Ahí tenemos la inserción a mercados internacionales, ahí tenemos el sistema tributario como un elemento que afecta también cómo funcionan una cantidad de mercados. Y finalmente, el último gran bloque es el bloque de la innovación, de la ciencia, la tecnología, el crecimiento verde, la productividad rural, el tejido empresarial, el desarrollo empresarial y la productividad empresarial. Entonces, y digamos que nuestra forma de medir competitividad incluye factores e indicadores en cada uno de estos grandes bloques y en cada uno de los capítulos y temas. A veces lo hacemos en la forma de un índice, como por ejemplo un índice departamental de competitividad, el índice de competitividad de ciudades. Todo eso trata de medir estas cosas a nivel de esas unidades para ver qué tan bien estamos, ¿no? Y qué falta y dónde hay complementariedades que no se están dando. Y en el informe lo que hacemos, y que los invito obviamente, todo lo que mencionamos acá, los invitamos a todos los estudiantes a que lo consulten, a que lo usen, a que usen los datos, la información, etcétera, ¿no? Pero en el informe tenemos varios pedazos de información importantes y como para reflejar un poco esta idea de que la competitividad es un tema complejo de muchas complementariedades, de muchas cosas que tienen que estar funcionando juntas, que se pueden agrupar en diferentes categorías. Ana Fernanda en su respuesta dio 3 grandes grupos donde caben muchas. Nosotros en el informe lo tenemos separado en estas 4 y según el tema y la discusión los agrupamos diferente cada vez, digamos, para poder destacar ciertas relaciones importantes. Pero en cada capítulo tenemos entonces un perfil de competitividad de Colombia, donde comparamos a Colombia internacionalmente. Entonces, y en cada capítulo con los indicadores relevantes, son más o menos como 10 indicadores por capítulo, pero entonces, por ejemplo, si estamos mirando temas de economía digital, conectividad digital, estamos mirando cuál es la cobertura y penetración del Internet de banda ancha, cuál es la velocidad de ese Internet, cómo es la cobertura a nivel de diferentes grupos poblacionales y territorios, a nivel, si estamos midiendo temas de justicia, seguridad, estamos midiendo pues la prevalencia de delitos contra la propiedad, contra las personas, estamos midiendo la eficiencia del sistema de justicia, entonces qué tanto, cuántos casos entran al sistema, cuántos salen, entonces pensando como en la producción de ese sistema, ¿cierto? Y en cada uno de estos capítulos tenemos indicadores particulares a cada tema, más o menos 10. Cada año actualizamos algunos claves que hablan y que ilustran, digamos, el tema principal del año. Entonces, lo que hacemos también en los informes es no solo limitarnos, digamos, a actualizar todos los datos posibles, porque ya vieron que son como 10 por 15, como 150 pedazos de información, que es un jurgo y eso es súper valioso y súper valioso para estudiantes, para investigadores, pero para destacar elementos cruciales que impulsan la competitividad, tenemos un tema cada año. El año pasado el tema fue la perspectiva, la visión de futuro, cómo lograr construir visiones compartidas de futuro y monitorear tendencias globales y entender cómo esas tendencias afectan la competitividad en Colombia y las estrategias que hay que enfatizar, ¿no? Entonces, en resumen, digamos que tenemos unos indicadores de resultado, que el resultado final es el bienestar que podemos lograr. Y ahí pues hay unas formas de llegar a ese bienestar que incluyen principalmente el crecimiento y la productividad, que es el resultado principal, digamos, de ser un país más competitivo. Y en eso van todos estos bloquecitos de factores que van a influir.
Muy bien, súper claro, Daniel. Allí acabo de compartir por el chat el link sobre el informe al que hace referencia, porque de verdad que lo que acabas de mencionar es uno de los principales consejos que siempre tratamos de dar desde la academia, desde el sector empresarial, es utilizar los datos de todos esos datos que tenemos al alcance para poder tomar decisiones realmente fundamentadas. Allí tiene la mano levantada Wilder, un compañero de maestría en finanzas. Wilder, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes a Ana Fernanda, Daniel. Muchas gracias por estar acá y compartir estos conocimientos con nosotros. Resumiendo estos minutos que llevamos de esta charla, una de las principales causas de la baja competitividad en Colombia es la educación, pero eso es algo que se tiene mapeado desde siempre y pasan los gobiernos y siente uno que no evoluciona el tema. ¿Por qué no evoluciona el tema? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a lo que hizo, por ejemplo, Japón, que después de una guerra, él resurge, lo mismo países asiáticos como Indonesia, Filipinas, otros países? ¿Por qué nosotros nos quedamos estancados? Digamos que en el día a día lo que dicen es que al gobierno no le interesa tener gente educada. Y si uno se va y mira la realidad, parece que esa fuera una verdad, pues que se puede ver en la realidad, pero que no todo el mundo acepta. ¿Por qué no avanzamos? ¿En dónde está el cuello de botella? Bueno, pues aquí nos partimos les vamos a dar la opinión de tanto Daniel como mía, que pueden ser la misma, pueden ser diferentes, pueden ser complementarias. Eh, yo voy a volver a la primera respuesta que le di por nuestra forma de pensar. Fíjate que una primera cosa que tú dices es que nosotros pensamos que el gobierno es como como una nave nodriza que determina todas las cosas. Pero resulta que el gobierno es una manifestación de lo que nosotros como sociedad logramos tramitar y no. Entonces, ha habido una serie de fuerzas históricamente que han impedido que hagamos cambios que son necesarios, pensamos nosotros, y eso es lo que nuestra evidencia dice, pues para también ser eh, plurales, en el que pues podría alguien mostrarnos un pedazo de evidencia que contradijera lo que nosotros vemos, pero lo que nosotros llevamos acumulando en estos 18 años, y no sé, informe quizá 15, ¿verdad, Daniel? Eh, Mirando qué está pasando en el sector educativo, hay muchas cosas que hemos planteado de marras. ¿Por qué no logramos que ocurra? Porque como sociedad somos malos para ponernos de acuerdo. No nos gusta ceder terreno. Todo nos parece fantástico mientras a mí no me quiten mis juguetes. Aquí hay que hacer una negociación, sí, perfecto, pero si yo no pierdo. Si yo pierdo algo, ya no me parece. Y entonces vamos generando grupos de interés en casi todas las discusiones que podamos verlo. En los 15 capítulos vamos a encontrarnos cosas similares. De hecho, es que hoy estuvimos trabajando en eso. Grupos que sencillamente tienen una aproximación al problema que dicen, yo en esta mesa no voy a ceder nada de lo que yo estoy defendiendo. Y el equilibrio es que entonces no transformamos. Y ahí tengo de todo, tengo desde grupos que dicen, no, nosotros no nos gusta que se evalúe la calidad como ustedes lo están planteando, hasta otros grupos que dicen, oiga, nosotros deberíamos tener un modelo de un país súper desarrollado, donde haya un montón de autonomía territorial para la manera en que se determinan los currículums. Pero resulta que es que esa autonomía territorial se desarrolla de una manera muy distinta en Antioquia que en departamentos que tienen menos capacidades y, y todo, tienen menos número de personas, tienen menos todo, menos recursos, etcétera. Entonces, fíjate que el gobierno lo que es la manifestación de esa imposibilidad que tenemos las personas colombianas por sentarnos a la mesa y entregar un poquito de lo que estamos negociando. Y y lo van a ver, pues si nos salen más preguntas, en casi todas, estoy segura que somos capaces de mostrarles cómo en ese aspecto también llegamos a ello. Entonces, esa idea de que al gobierno no le importa, a quien no le importa es a nosotros, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo y perder. Yo sé que el lugar común es que en una negociación todo el mundo tiene que ganar,
Yo francamente creo que el lugar común debería ser, en una negociación, todo el mundo tiene que perder un poquito, entre otras cosas porque conociéndonos así el otro se va más contento. Entonces, esos procesos de falta de confianza interpersonal, de pensar que tú estás aquí, de que tú me estás pidiendo 10, pero tú en realidad solamente necesitas 6, los otros 4 son, ¿no? Como avaricia, codicia, entonces yo no te voy a dar ni siquiera los 6. Y así vamos perpetuando los problemas que se envejecen muy mal. Aprobamos marcos regulatorios, como te decía quizás en mi respuesta de más temprano, que son para países súper desarrollados, pero que no somos nosotros. De hecho, esta mañana usábamos una metáfora y es que es como si Colombia en sus marcos regulatorios fuera y comprara un pantalón talla 2, pero nosotros somos talla 10. No, o sea, ni haciendo dieta de señores vamos a caer en esos pantalones, pero así queda el marco regulatorio. Entonces, cuando vas a aplicarlo, pues resulta que a nosotros no nos dan las capacidades para cumplir con ese marco regulatorio y entregarle a la gente herramientas que realmente sean útiles. Ese sería mi granito de arena, Dani, sigue tú. Sí, no, entonces, excelente pregunta, Wilder, y es precisamente como la pregunta que nos está motivando este año para el informe, es preguntarnos por qué no avanzamos, por qué no logramos avanzar, y es mal que bien, digamos, como la pregunta que nos hacemos todos los años desde diferentes ángulos, y les doy unas ideas muy en línea con lo que dijo Ana Fernanda, pero para darles una idea de cómo lo hemos aproximado cada año. Entonces, hace como 3, 4 años, dijimos, oiga, no, el problema en Colombia es que tenemos una cantidad de reglas, normas, regulaciones que excluyen a gente de participar en mercados, de participar en la actividad económica. Tenemos reglas de calidad que excluyen a las MIPYMES. Tenemos reglas laborales que excluyen a los menos formados, a los menos cualificados. Tenemos una cantidad de normas y regulaciones que entorpecen nuestra capacidad de trabajar juntos, de asociarnos, de apostarle al futuro. Entonces, ese fue el tema ahí, ¿cierto? El siguiente año dijimos, pensamos un poquito más como, oiga, pero ¿por qué hay tanta regulación y tanta norma y por qué generamos tantas trabas? Y a lo que llegamos fue que tenemos un gran problema de confianza, un gran problema de confianza entre nosotros y el Estado. Y entonces eso a lo que nos obliga es a buscar protegernos con una cantidad de contratos hiper explícitos, regulaciones. Entonces no confiamos en que la empresa no va a querer envenenar a todo el mundo con sus productos. Entonces tenemos una cantidad de regulaciones de calidad ex ante, en vez de permitir que las empresas digan, vea, yo certifico, les aseguro que mi producto cumplió con estos procesos para ser consumibles y no causar daño, ¿cierto? Y listo, váyase al mercado y obviamente pues si alguien se enferma consumiendo su producto, pues hay sanciones y hay reparaciones y etcétera, ¿no? Pero acá tenemos un enfoque y viene también a nuestra forma de pensar, ¿cierto? Nuestra forma de pensar es cómo generamos regulaciones, trabas para protegernos de oportunismo de otras personas, ¿cierto? Entonces eso lo que hace es que dejemos sobre la mesa oportunidades de innovación, oportunidades de inversión, oportunidades de apostarle a futuros inciertos, donde sí, de pronto nos toca sentarnos a decir, oiga, perdimos, repartamos pérdidas, ¿no? Pero acá pensamos, oiga, ¿cómo hacemos un contrato súper engorroso y costoso para que este otro fulano, si nos va mal, no me vaya a dejar, no se vaya a llevar todo y me deje a mí en la calle, ¿cierto? Esa es como la mentalidad. Y el año pasado lo que dijimos fue, oiga, ¿cómo hacemos para construir confianza? Tenemos que tener algo que nos una mirando hacia el futuro, y es el tema como de la visión de futuros con una visión compartida, ¿cierto? Y cómo sentarnos todos a la mesa, cómo discutir, cómo ejecutar esos planes, ¿no? Entonces, es una gran pregunta. Digamos que el informe, el consejo cada año tiene recomendaciones y nosotros hacemos el seguimiento de cuántas han sido acogidas, lo llamamos, cuántas seguimos insistiendo y cada año que priorizamos unas donde nosotros vamos a activamente como hacer gestión, ¿cierto? La última vez que hicimos como el barrido hace un par de años, más o menos históricamente 50% de las recomendaciones habían sido acogidas de alguna manera, pero muchas se acogen y luego hay como pasos hacia atrás. Entonces,
proponemos soluciones, no las llevamos a término, entonces después de nuevo decimos, oiga, no, eso ya lo ensayamos y no funcionó, pero de pronto el lío es que no implementamos y no damos continuidad a esas soluciones que planteamos. Y finalmente, para terminar, una parte importante del ADN del Consejo y de las soluciones y de la forma en que pensamos es que sí se necesita mucha colaboración público-privada y que hay un rol importante para el Estado y también un rol muy importante para el sector privado y que no es uno o el otro y no siempre es uno 100% y el otro cero y no es siempre 50-50. Hay que mirar cada caso y hay que pensar cómo podemos maximizar pues esa habilidad de cada uno de aportar, ¿no? Pero el tema público-privado es importante, yo creo que eso está siempre muy presente. Y un comentario adicional sobre la competencia que mencionábamos anteriormente. La competencia es súper importante, pero es un hábil. Ya, es que me cerraron el Listo, micrófono. Daniel. Ya, listo. Me cerraron el micrófono en la mitad, en la parte más emocionante. No, la parte más emocionante es que la competencia es lo que es súper importante y lo enfatizamos, pero detrás de la competencia está nuestra capacidad de cooperar entre el sector público y privado, entre empresas, entre cadenas de proveeduría. Entonces, la cooperación, digamos, es la otra cara de la moneda de la competencia que los economistas muchas veces ignoramos, pero que es súper poderosa y que no se logra sin que haya competencia, incentivos y un entorno que permita que colaboremos. Es que por todo lo que les dije, falta de confianza, falta de visión compartida de futuro, falta de mirar tendencias y aprovechar tendencias globales, falta de confianza, exceso de regulaciones y normas, entonces pues cooperar y colaborar y asociarnos se vuelve muy complicado. Muchas Bien, gracias. Daniel, Ana, muchas gracias por su respuesta. Quisiera aprovechar esas pues barreras, obstáculos que estaban mencionando antes de darle la palabra a los demás compañeros para competir en mercados globales. Sabemos que es un gran reto que tenemos como país, sectores industriales. Necesitamos mejorar nuestra presencia en mercados globales. ¿Cuáles serían los mayores obstáculos que tenemos como país para poder interactuar con esos mercados globales? Ana Fernanda. Para ser repetitiva hasta que salgan diciendo lo mismo que yo, nuestra forma de pensar. Entonces, cuando las personas en Colombia empiezan a construir una idea de negocio, su idea de negocio no está pensada en llegar al mundo de inicio. No, obviamente el primer día que montas tu negocio probablemente no es el día que vas a estar exportándole a Taiwán. Pero es que el sueño que tenemos nosotros no es el de exportarle a Taiwán. Nosotros normalmente nos soñamos, y claro, en un entorno tan complejo como la lista última que dio Daniel, pues cuando uno oye esa lista de Daniel, uno dice, ay, ya me cansé. Pues claro, entonces como ya me cansé, entonces uno dice, ay, no, yo ya logré montar mi negocio mi restaurante, en el que más o menos hago las utilidades que necesito para vivir más o menos bien. Deje así. Yo no me voy a poner a pensar en el mercado del mundo mundial. Forma de pensar. Segundo, columnita de forma de pensar. Yo hago ¿cómo es que se llama la cosa que nos dijeron hoy, Dani? Que el Sainchi, que aparentemente es El como Sinchi. un tipo no, el Sinchi es el instituto, el Ya. El Sainchi Sinchi. es el Ya, sí. producto. Es un tipo de nuez que yo no me he comido. Pero entonces resulta que se da el Sainchi. Que se dé el Sainchi no quiere decir que el mundo quiera comer Sainchi. Si yo quiero que el mundo coma Sainchi, lo primero que tengo que ir es a antojar el mundo de que coma Sainchi. Pero nosotros arrancamos pensando, yo soy bueno haciendo Sainchi o cultivando Sainchi o en mi tierra se da el Sainchi. Pero resulta que es que a mí se me dé algo, que yo lo pueda producir. No, lo más importante es que yo tenga a quien venderle. Y la primera pregunta es si yo tengo a quien venderle esto en el mundo. Yo creo que también un poco, y por eso a nosotros nos gustan tanto los datos, cuando uno mira cómo es la realidad del mercado colombiano, lleno de empresas chiquitas.
y ahí varían las estadísticas, si uno mira las del DANE, uno mira las del Mincomercio, pero en las últimas que tenemos en el DANE, la cifra de negocios chiquitos es más del 97%. Es una cosa muy grande, el número de empresas en Colombia, el mayor número de empresas en Colombia, casi la totalidad, pues como les digo, más del 95% son empresas muy chiquitas. Fíjate que esas empresas son chiquitas porque nunca tuvieron esa vocación de crecer. Entonces, cuando piensas que esas empresas es las que nos dan nuestro sustento, pues también deberíamos concluir, hombre, a pesar de que somos 50 millones de colombianos y colombianas y personas que viven en este país, pues nuestra capacidad de generar ingresos no es tanta, porque una parte de esa capacidad de generar ingresos depende de esas empresas, que son empresas chiquiticas donde la productividad laboral es muy bajita. Entonces, fíjate que cuando miras el panorama, tú dices, hombre, casi que si yo de verdad quiero crecer y romperla, como dicen los niños ahora, para romperla deberías empezar pensando por el mercado externo y ver cómo es que te vas labrando tu camino para llegar hasta allá. Pero nosotros amanecemos con el mundo encolombianado. Y nos parece que todas las fronteras que existen están tapiadas por lo que nos rodea. Es más, cuando logramos que una empresa piense en el mercado nacional, por lo menos nosotros, Consejo Privado de Competitividad, nos damos por bien servidos. Porque normalmente lo que vemos es que el negocio a lo sumo está pensando en su barrio, no está pensando ni siquiera en todas las localidades. Entonces, cuando ya tratamos de pasar a las otras barreras, esas otras barreras, porque ahí me podría hacer la misma pregunta, Wilder, igualita. ¿Y por qué no avanzamos? Si esta discusión la hemos tenido durante 1000 años y tenemos, Daniel me corrige, 17 tratados de libre comercio firmados. 18. Porque, 18, porque no estamos todos convencidos y porque de nuevo, entonces nos sentamos a la mesa, unos que piensan que abrirnos al mundo es como pecado, porque de alguna manera tenemos que ser soberanos, que es una cosa muy extraña, que tenemos que consumir solamente cosas que se producen acá y que no debemos importar cosas del mundo. Y que si nosotros no aceptamos la idea de que vamos a consumir cosas del mundo, pues eso que va íntimamente ligado con que es imposible pensar que le vamos a exportar cosas al mundo, entre otras cosas, porque en el comercio mundial, cada vez más, toda exportación tiene en su panza una importación. De hecho, parte de las discusiones que hoy en día se están dando en Estados Unidos es que los impactos de todo guerra de tarifas en las que están involucrados van a ser totalmente distintas a las que en otros periodos de tiempo de la economía se hubiesen podido dar, porque en esos periodos de tiempo no habían tantas cadenas importadas metidas dentro del producto final que se exporta. Entonces, cuando ya miras las barreras, vamos a llamarlas, no sé cómo llamarlas, físicas o reales, son consecuencia de esa forma de pensar, porque entonces empezamos a poner barreras para que las cosas entren, no solamente arancelarias, sino lo que nosotros llamamos barreras pararancelarias, que es que entonces tienes que llegar, pero tienes que hacer el registro, pero tienes que pedir permiso, tienes que surtir todos esos requisitos de calidad que decía Daniel. ¿Y por qué de nuevo vuelvo a nuestra forma de pensar? Porque quiero que, yo aquí no veo todas mis 5 páginas, pero me encantaría que prendieran la cámara y me hicieran caritas. A ver si ustedes nunca ha salido de su boca que se coman algo malo, que algo esté chueco, que las papitas fritas estaban llenas de aire, esas cosas que pasan, si ninguno de ustedes dijo, ¿y esto quién lo regula? Es que esto lo debería vigilar el gobierno. En lugar de decir, no vuelvo a comprar estas papitas, qué atraco. No vuelvo a comprar estas papitas, es el modo en que uno toma agencia y dice, esa es la mejor manera de regular la calidad. Esto, ¿quién lo vigila y quién lo regula? Es otra vez esa tendencia nuestra a pensar que todo tiene que estar en una regulación y obviamente eso en qué deriva, pues en un gobierno que todo lo regula. Entonces, cuando miras todas las barreras que hay a la entrada de los productos en Colombia, que son necesarios para que además nosotros luego exportemos, pues son plurales, no todas están en forma de aranceles, muchas de ellas o la mayoría de ellas en realidad están constituidas por lo que nosotros o por lo que se denomina medidas pararancelarias. ¿Qué es esto? Que necesitas el registro del IN no sé qué, pero además después necesitas un recibito rosado del IN no sé cuántas, pero además el INVI y el INCA, esos no se hablan.
¿Por qué? Pues por las cosas que ya les mencionaba Daniel. Entonces, fíjate que cuando vemos nuestra expresión, nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con que queremos explícitamente abrirnos al mundo. Y muchos de ustedes de pronto en este momento dirán, ay, no, yo sí. Bueno, quiero preguntarles, mano en el corazón, si nunca han tenido una expresión peyorativa frente a personas que viven en Colombia y no son colombianas. Si nunca han leído con el sesgo la noticia de andar buscando la nacionalidad de quién se robó esto o aquello. Porque es que en las noticias en que el que se lo robó esto o aquello era colombiano, esas no les paramos tantas bolas, nos gustan las que son del vecino. Eso es un síntoma de la falta nuestra de deseo de incorporarnos al mundo. Tener personas de otros países es un enriquecimiento de nuestra forma de pensar. Entre otras cosas, porque donde otros países hubieran tenido la misma regla para nosotros, pues ¿qué hubiéramos hecho con toda la emigración que hemos producido por nuestros años de violencia? Entonces, las barreras que son reales y que pues podemos hacer una lista larga, pero sobre todo les recomendamos leerse los capítulos de internacionalización, provienen de una falta de ambición de estar integrados con el mundo. Y parte de las razones por las cuales a nosotros nos gustan mucho estos espacios es porque es con ustedes, las personas que están en etapas de formación que pueden ser más tempranas o haber llegado más tarde en sus vidas, pero que se están tomando esta pausa para volver a pensar cosas y decirles, ese impulso de insertarse en el mundo tiene que venir de nosotros, de las personas, porque las reglas mapean lo que a las personas nos gusta en una sociedad. Entonces, cuando no queremos pertenecer al mundo, cuando no queremos que nos lleguen inmigrantes, cuando no queremos que vengan cosas importadas, a pesar de que lleguen más baratas, de mejor calidad, o porque nos gusta. Sí, es como si hay un señor en Estados Unidos que le gustan las arepas venezolanas. ¿Por qué? Pues porque le gustan las arepas venezolanas, no son más baratas, no, sencillamente le gustan solo las venezolanas. Hombre, pues que vengan y que compitan. Ese impulso es muy precario en Colombia y nosotros lo acabamos viendo en unos parámetros regulatorios muy complejos. Vuelvo a mi primera respuesta, una infraestructura que no está volcada hacia el exterior, una infraestructura institucional, las reglas del juego, que es plural, dispersa y que le hace difícil a quien quiere exportar o importar la vida porque le pide que tenga que ir a 5 caseticas a pedir permiso. Y al final del día, si me devuelvo a la primera pregunta, pues me vuelvo a lo mismo. Capital humano, infraestructura, reglas del juego. Pero nacen la mayoría de estas restricciones del capital humano. Nosotros no nos estamos soñando con abrirnos al mundo. Esa no es nuestra prioridad política. Y cierro diciéndoles esto. Yo ahorita voy a Daniel con el tema de educación y yo de nuevo con mis suspicacias decía, aquí alguien debe estar pensando, pero es que todos hemos estado de acuerdo con que la educación es muy importante. Bueno, ¿qué opinaron la última vez que en una reforma tributaria alguien dijo que emparejáramos el IVA? Estoy dándoles tiempo para que digan, ah, claro, ese. Bueno, pues resulta que es que para pagar la educación se necesita plata. Y esa es una de esas fuentes de recaudo que nosotros no hemos podido abrir o no alcanzar, porque cada vez que se debate, entonces todo el mundo sale a rasgarse las vestiduras por un tema que, entre otras cosas, con alguna probabilidad no entienden por completo porque es aburridísimo, fundamentalmente. Entonces, con eso cierro para decirles que todos somos responsables, aunque pensemos que no, de los equilibrios en los que vivimos. Muchas gracias, Ana Fernanda. Aprovecho de darle la palabra a David Sánchez. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Ana Fernanda. Muchas gracias por el espacio, primero que todo. Y de hecho aprovechar para confesar a Ana Fernanda que aunque no hice el pregrado en los Andes, me iba hasta el centro para poder colarme algunas de tus clases. ¡Ay, tan bonito! Mejor piropo de la semana, gracias. La pregunta es la siguiente. Uno de los factores más relevantes y por los que hemos estado sufriendo en estos últimos años es sin duda la inversión extranjera, hablando pues en temas un poco más macroeconómicos. Con base en eso, ¿cuál es el clima que la política fiscal y monetaria deberían generar para incrementar esa inversión extranjera y cuál es el impacto
de esa inversión extranjera en la productividad del país? Como yo contesté la una, te toca la otra, Dani. Listo, yo cojo esta. Entonces, si ustedes miran el capítulo de internacionalización, no se limita al comercio de bienes, servicios, ¿cierto? Sino a todas las formas en las que podemos insertarnos a flujos globales de conocimiento y a flujos globales de tecnología, ¿cierto? Lo que nos interesa es poder estar en la frontera de cómo se hacen las cosas para poder ser más productivos y para poder crecer más. En últimas, la internacionalización pues no es un fin, sino es un medio más para poder ser más competitivos, ¿no? Y uno de los elementos y una de las formas en las que podemos insertarnos en esos flujos globales es vía inversión extranjera directa, ¿cierto? Son empresas que vienen, producen acá o empresas colombianas que producen en otro lado también, ¿cierto? Sucursales que abren en otro sitio, porque eso nos permite importar rápidamente procesos, procedimientos, estándares, formas de hacer cosas, ¿cierto? Entonces, la inversión extranjera directa es importante en este marco por su capacidad de ser un canal adicional de conectarnos con flujos de conocimiento y de tecnología, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que haya más inversión extranjera directa? Yo no lo limitaría y no creo que en el CPC solemos no limitarnos a esos temas. Cuando uno habla, cuando uno piensa en cuáles son las condiciones fiscales, monetarias, uno tiende a pensar, no, entonces, ¿qué beneficios tributarios le vamos a dar a la inversión extranjera directa para que venga, ¿cierto? Y creo que lo clave es, y yo los invitaría a pensar un poquito más holísticamente, ¿cierto? Pues si no hay condiciones de conectividad, de reglas del juego, de capital humano disponible para que esa inversión extranjera directa tenga complementariedades acá en Colombia, pues uno puede darle una cantidad de beneficios y el efecto va a ser marginal. En el margen puede ser importante, pero va a ser marginal si uno no tiene lo demás funcionando. Y ese es un poquito como el mensaje en el capítulo de internacionalización y en general también, ¿cierto? No juguemos con intervenciones que afecten precios directamente. Apostémosle más a los bienes públicos que son complementarios a la productividad de esas apuestas privadas, incluyendo la inversión extranjera directa. No sé si Ana quieres agregar algo más a ese punto. Sí, contarles chismes. Nosotros hoy en día colaboramos en un proyecto que lideran empresarios trabajando precisamente por esta cosa que ahorita, que en el mundo que cada vez le pone más nombres a las cosas, es el nearshoring, que no es nada más que insertarnos en las cadenas globales, aprovechando distancias y yo creo que otras ventajas que tenemos. Cuando hemos ido, por ejemplo, a oír las historias de México, que pues es el gran ganador en este proceso de nearshoring con el mercado gringo, las historias de talento humano son las historias más predominantes. ¿Qué fueron y le dijeron a Bombardier? Yo sé, usted necesita gente que sepa hacer este googlito, esta guasamalleta y esta cosita. Yo se los entreno. No profesionales, by the way, ¿no? Son técnicos que lo que saben hacer es este googlito, porque este googlito tiene que quedar así, porque es el que va en la ventana del avión. Entonces, yo creo que, como dice Daniel, esa inversión extranjera directa necesita reglas del juego estables, como la que no es extranjera y como la que no es directa. Toda inversión quiere buscar reglas de juego estables. Eso en Colombia es un reto, porque si las reglas del juego fueran estables, tendríamos el siguiente rollazo. Y es que como tenemos malas reglas del juego, entonces, si fueran estables, estaríamos condenados al fracaso. Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar, no es que tengamos que tener full estabilidad, lo que tenemos es que pensar en cómo las reglas del juego, cuando se cambian para darle algo de apetito a la inversión extranjera, local. A mí me gusta mucho la extranjera por las cosas que ya mencionó Daniel. Y parte del punto es que tú les entregues capital humano, infraestructura, reglas del juego buenas, chéveres, no solo estables, chéveres. Yo creo que es posible que haya una tasa tributaria que lo haga prohibitivo, pero si está en algún lugar razonable, yo no creo que sea la gran palanca. Entonces, de nuevo voy a lo mismo que dice Daniel. Y por último, voy a sacar pecho. Yo creo que si alguna cosa en Colombia ha funcionado bien,
es la política monetaria. Entonces, a mí me parece que ese es ni siquiera es un elemento que se considera mucho. Hay a quien no le gusta que la tasa de cambio flote, pero lo que sí es cierto es que esta autoridad dijo, va a flotar y punto. Esa es la regla del juego y esa es estable. Entonces, solo para confirmar que realmente muchas veces esas condiciones duras pensamos que son las determinantes y probablemente es mucho más de cómo logras adornar esas zonas con infraestructura, buenos servicios de energía, buenos servicios de infraestructura y un capital humano que pueda participar en tu proceso productivo, lo que en realidad va a llamar a esa inversión a participar. Voy a agregar una cosita chiquita, Moisés, a esta pregunta. Otra cosa que pensando en las cosas más soft, digamos, pero que no son soft, que usualmente no asociamos con inversión extranjera directa y con estos procesos de internacionalización, es que hay que pensar no solo en la empresa, sino en todos sus trabajadores y en las familias de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, si una multinacional quiere hacer una gran inversión y poner una planta de producción aquí y traerse un gerente de extranjero para que es de su casa matriz, digamos, para manejar su empresa acá, su filial acá, pues esa persona va a decidir venirse, si la esposa puede venirse, si los hijos o el esposo puede venirse, si pueden tener un permiso de trabajo fácil, si hay colegios para los hijos, si van a tener una calidad de vida razonable, si van a tener un sistema de salud que funcione, una cantidad de cosas de ese estilo que entonces pues hay que pensarlas también como habilitadores de esa atracción de talento humano de todas partes del mundo. Y de nuevo, un tema de mentalidad, de pensar que la migración, el movimiento de personas, que también está asociado con esos procesos de inversión, es súper importante y es una forma clave de transferir conocimientos que probablemente no hay ninguna otra forma de transferirlo, ¿cierto? Es el saber hacer, es la perspectiva, la cultura, las aproximaciones distintas, la diversidad que trae tener mucha gente que piensa distinto a uno, observando, identificando problemas y buscando soluciones, ¿no? Entonces, internacionalización, clave, pensar en el tema migratorio que Ana Fernanda también lo mencionó y que hemos tenido muy poco, ¿cierto? Si comparamos Colombia con Brasil, con Argentina, con Perú, tuvimos por allá una migración más o menos significativa a finales del siglo XX de libaneses y ahí tuvimos un gran empuje a la internacionalización. Sin eso no hubiéramos tenido a Shakira, por ejemplo, ¿no? Y lo segundo, y la siguiente que tuvimos fue la venezolana. Y si pensamos en la venezolana en las diferentes tandas, pues la primera fue una cantidad de ingenieros de petróleos que se fueron de Venezuela cuando las reglas del juego fueron malas y no estables, y se fueron de PDVSA y llegaron acá y eso coincidió, y yo creo que causalmente y no casualmente, con un gran boom exploratorio en Colombia con el descubrimiento de Cusiana, Cupiagua, de una cantidad de nuevos pozos y nuevos abastecimientos. Entonces, pues ese es un gran ejemplo, ¿no? Y eso que son muy parecidos a nosotros, pero con más diversidad, aún más posibilidades de encontrar soluciones y de encontrar como piezas del rompecabezas que son complementarias a nosotros para encontrar maneras de ser más innovadores, más productivos. Muchas gracias, Daniel. Ana Fernanda, solamente para aclarar, tú te tienes que retirar a las 7. No, tranquilo. No, bueno. No, pero tampoco van a tener hasta las 9, ni crean. No, quería aprovechar, Daniel, tú hace un momento hablaste lo importante que es la cooperación y yo creo que hoy día no podemos buscar crecer o ser estratégicos sin pensar en alianzas. Entonces quería hacerte una pregunta, es enfocado en esa opinión, algunas sugerencias muy puntuales de cómo las empresas colombianas hoy día pues pueden identificar y gestionar alianzas estratégicas que nos permitan quizás mejorar un poco o poder gestionar las barreras que tenemos desde la forma de pensar, la infraestructura, el talento. Ya han mencionado algunas muy puntuales, pero si puedes precisar esa pregunta,
mejor. Sí, otras ideas de elementos, de mecanismos de cooperación. Una cosa a la que le hemos apostado y que de hecho tuvo su gestación en el CPC hace muchos años, es la red clúster, la idea de aglomeraciones productivas donde hay posibilidades de estar juntos, colaborar, y eso tiene aplicaciones más allá de empresas y proveeduría, digamos, tener el proveedor ahí cerquita al lado, y tiene mucho que ver con el proceso de innovación, de ciencia, y eso se está moviendo hacia la idea de, oiga, si las aglomeraciones generan eficiencias entre empresas productoras y los servicios empresariales, también debería haber complementariedades entre el mundo de la investigación, si puede estar ahí al lado, cerquita, trabajando en el día a día con empresas, ¿cierto? Eso es una forma. Otra forma de colaboración clave que nosotros hemos además impulsado mucho desde el año pasado en particular es en formación, en talento humano. ¿Cómo hacer para impulsar y volver mucho más atractivo, mucho más cool la idea de la formación dual, ¿cierto? Formación dual, que es donde una empresa y un instituto de educación superior se juntan para formar a una persona en la aula y en empresa, al mismo tiempo, y donde ambos están involucrados en el diseño curricular, en la preparación, en el trabajo y la formación. Entonces eso tiene grandes ventajas en términos de cerrar brechas de pertinencia en educación, grandes ventajas en términos de empleabilidad y de mejorar ese funcionamiento de ese mercado laboral para que haya un match súper rápido entre una vacante y su necesidad, una empresa y lo que busca, y la formación que está recibiendo un estudiante. Y también tiene ventajas en términos de tener a una cantidad de gente que está educándose y trabajando en la empresa y entendiendo la empresa, y que puede rápidamente también identificar, por ejemplo, mejoras, innovaciones. Es la persona que está en la planta, en el proceso productivo, la que tiene más posibilidades de salir y decir, oiga, esto no está funcionando bien, debe haber alguna forma de hacerlo mejor, y que se le ocurra, ¿cierto? A través del proceso, de la práctica y de puro aprender haciendo, ¿cierto? Entonces, aglomeraciones productivas. Creo que es una gran forma de pensar cómo las empresas pueden colaborar más. Formación dual en temas de empleabilidad, mercado laboral, productividad e innovación puede ser una gran herramienta para que el sector productivo colabore mucho más con el sector educativo, y con el sector científico y de innovación, para generar mejoras en productividad. Bien, muchas gracias. Juan Ignacio. Vale, buenas noches. ¿Cómo están? Ah, Bueno, gusto saludar a Ana Fernanda y a Daniel. Fiel consumidor de su reporte más o menos como del año 2017. Lo utilizo en mis espacios con docentes de pregrado en universidad. Justamente también invitándoles a pensar cómo desde su proceso de formación y de ser los próximos profesionales que entren a gestionar país y hacer país, cuáles son esas aristas que tenemos y estamos invitados todos a perfeccionar y a mejorar. Me gustó mucho lo que preguntó Wilder al principio, puesto que hablaba del rol del gobierno. Y yo siempre he encontrado al gobierno también como ese administrador de una empresa que se llama Estado, una empresa que es con ánimo de lucro, donde todos estamos invitados a ser esos colaboradores y gestores para hacer país. Es increíble cómo, y quiero hacer el símil, que todos somos un país donde todos somos médicos. Y digo que somos médicos porque sabemos qué padecemos, qué enfermedades o dolencias tenemos, que uno las puede resumir en lo que ustedes agrupan allí, y que ya me he podido analizar este último. Me he leído hasta el momento el informe ejecutivo de 29 piezas, Ujú. donde hablan precisamente del tema de infraestructura, donde siempre hay siempre, perdón la redundancia, hay un hilo conductor, ¿cierto? El tema tecnológico, el tema de educación y demás. Y digo que somos médicos porque por allá en el 2014 invitamos al papá de la competitividad, a Mike Porter, ¿cierto? Él estuvo en Bogotá, eso era gobierno Santos, si no estoy mal, y le preguntan justamente qué necesitábamos hacer para ser más Es que lo competitivos, hemos traído como cada cierto tiempo. ¿cierto? Cada cierto tiempo. Sí, Y esa solo fue para la, comprobar que no hemos hecho nada, lo traemos cada cierto tiempo. En efecto. Entonces le preguntaban en aquel espacio, recuerdo yo, sobre
¿Qué necesitamos para ser más competitivos? Y me gusta la palabra competitividad y me gusta que el informe de ustedes se llame así, porque competencia es que gana el uno, pierde el otro. O sea, eso Eres una sería hermosa como, minoría. ¿cierto? Como, eso sería como esos reality que hay ahorita en la televisión colombiana. Me gusta la palabra competencia porque ambos ganan y me gusta competitividad porque se trata que todo es mucho más en armonía y más consensuado. Y Mike Porter hablaba de lo que acabo de mencionar Daniel, el tema de que teníamos que fortalecer la comunión entre el rol de las instituciones locales, las iniciativas de valor compartido, el tema de los clústeres, de potenciar los clústeres. Entonces mi pregunta va hacia que tuvimos que traer un especialista, sabiendo que somos un país de médicos. ¿Qué encuentra Ana y qué encuentra Daniel que el próximo administrador de esa empresa llamada gobierno, donde va a administrar una población llamada Estado, el próximo año debe perseguir? Porque vuelvo y repito, Ana lo acaba de mencionar, estamos sobrediagnosticados. Ustedes se han permitido explorar los mismos pilares año a año en los informes, porque repito, los vengo consumiendo y leyendo desde el año 2017. ¿Qué necesita ese gestor? Más allá de decir lo que todo mundo queremos escuchar, como cuando se montaban los poetas en los tablados en Francia con la lengua romance. No, ¿qué necesita ese administrador para poder conductar y que tome, yo le diría incluso, que una de las hojas de ruta es que se lea este informe y precisamente se permita hacer esa introspectiva como país? De antemano, gracias por el espacio y gracias a vos, Moisés, por estos invitados. Bueno, pues a mí, yo te voy a decir mi primer instinto. Es en el momento en que pensemos que el que va a cambiar esto es el administrador, ya perdimos. Ah, total, total, muy cierto. ¿Sí? No va a ser el administrador, van a ser ustedes. O no vamos a hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es si a mí me decís qué es lo que más necesita administrador? Liderazgo. Ser capaces de enamorarnos de los propósitos comunes. Es que todas las cosas que les describí ahorita, Daniel, ¿por qué no tenemos los clústeres colaborativos? Porque nosotros no somos capaces de sentarnos a la mesa los unos con los otros. Incluso cuando nos queremos, una frase típica colombiana es, no, socio, pero nunca de los amigos, porque se daña la amistad. Nosotros partimos de la desconfianza. No nos juntamos, no nos gustan los propósitos comunes. Alguien nos decía en estos días, ya no me acuerdo quién, demasiada gente con la que nos reunimos, pero alguien nos decía que en Colombia éramos más regionalistas que nacionalistas. Entonces, por ejemplo, si hay alguna región en el país que ha logrado asociatividad dentro de su liderazgo empresarial, su liderazgo público y su liderazgo académico, es Antioquia. Ah, pero vayamos a decirles que no sea en Antioquia. Hasta ahí nos llegó. Ah, pero es que de pronto las carreteras no se necesitan en Antioquia. No, 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 no. Son las de Antioquia las que son para el bien nacional. Las otras no tanto porque nosotros somos más importantes porque somos chéverísimos. Y son chéverísimos. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es nuestra capacidad de salir de nuestro metro cuadrado. Y ese es el liderazgo que requiere quien llegue a la presidencia. Y es un liderazgo muy complejo en una era en la que el hábito que hemos formado como sociedad es precisamente el de segmentarnos y no ser capaces de ponernos de acuerdo en mínimos comunes denominadores, donde todos perdamos un poquito, donde nada se haga exactamente como yo quería que se hiciera. Porque si todo tiene que hacerse como yo quiero que se haga, o si no, no se hace, pues adivinen cuál ha sido la respuesta en Colombia. No se hace. Entonces, y así vamos, por años con problemas que van envejeciendo mal y en los que en la mayoría de los casos lo que subyace es una sociedad que no logra tramitar acuerdos mínimos en los que todos quedamos un poquito descontentos, pero avanzamos. Y yo no veo que hoy en día sea fácil un liderazgo que nos siente a la mesa a pensar así. Y pues aquí nos vamos a hacer propaganda, espero que se interesen mucho, porque todo esto que les estamos contando es lo que está en el corazón del informe 2526. ¿Qué ha aprendido la economía del comportamiento sobre nuevas técnicas para sentarnos a la mesa? Yo les voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy bonito, pero sobre todo es porque es lo único que me acuerdo.
La economía del comportamiento encontró que cuando a uno le preguntan, en esos formularios para seguros de vida, donde uno al final le preguntan si dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, la gente lo llena y hace fraude. Pero si se lo dices al principio, la gente no hace fraude, no dice mentiras. Importan que tú acabes de jurar, te da como más penita. Si ya dijiste las mentiras, no te vas a devolver a corregirlas porque no te pusieron de presente esa vergüenza en el momento inicial del formulario. De esa misma manera, parte de lo que nosotros queremos explorar y entregarle, esto suena todo grandilocuente, al país este año, son formas de sentarnos a la mesa distintas, porque lo que debería hacernos evidente es que la manera en la que nos hemos sentado a la mesa desde que somos una república no tiene los resultados que queremos. Yo no voy a decir que no hemos progresado ni más faltado, pero no tiene los resultados que queremos. Y ha hecho que en nuestra frustración siempre miremos a ese Estado como quien va a venir a proveernos las soluciones. Pero resulta que ese Estado en buena medida no sigue la senda de acción, porque como no nos podemos poner de acuerdo, entonces no toma las decisiones, porque nosotros mismos como votantes se lo hacemos muy costoso. El precio del diésel tenía que aumentar, porque tenemos un problema fiscal de la Madonna. Bueno, el líder también tiene que saber de política fiscal, por cierto. Pero tenemos un problema fiscal de la Madonna. El precio del diésel tenía que subir. No, no somos capaces de ver a ver cómo la comunidad de transportadores dice, pues hombre, esto tiene que, pues, tenemos que, esto nos va a costar y tenemos que pagarlo. En su momento ocurrió con el precio de la gasolina. Les di el ejemplo del IVA. Les puedo dar otra cantidad de ejemplos de cosas en las que ninguno quiere ceder su terreno. Y como no queremos ceder nuestro terreno, el equilibrio al que llega el gobernante es un equilibrio precario que no le sirve a nadie en realidad. Entonces, eso sería lo que mi principal respuesta es que tenemos que dejar de delegarle el progreso al gobernante y tomarlo un poquito más en nuestras manos. Sin ingenuidades, yo no es que no vea pues la dificultad del tejido regulatorio, pero estoy absolutamente segura de que en buena medida ese andamiaje regulatorio endemoniado responde a esta desconfianza en la que todo el tiempo decimos, no, Daniel me va a hacer trampa, entonces pongamos 5 cosas más en el decreto que digan que no, que eso no, que cuidado, que él me tiene que jurar y prometer e ir a la notaría. Entonces, yo creo que los primeros que tenemos que cambiar somos cada uno de nosotros. Y parte del trabajo que nosotros hacemos en el Consejo es tratar de cambiar nosotros mismos. Nos hacemos un esfuerzo importante. Vamos a hablar de innovación, todos los días innovamos. Vamos a hablar de seguir la evidencia, todos los días buscamos evidencia para ver si le estamos pegando al punto o no. Vamos a tratar de que la gente se enamore de las cosas que decimos. Todos los días tratamos de que nuestras presentaciones no sean ni acartonadas, sino chéveres, comprensibles y que la gente se pueda conectar con ellas. Pero sentimos que de alguna manera, buena parte de nuestro mensaje es, en Colombia las personas tenemos que recuperar la agencia. Tenemos que volver a sentir que los que determinamos el futuro de este país somos nosotros, para bien y para mal. El gobernante es una expresión del poder que nosotros le entregamos. Muy bien, Daniel. Dani. Sí, de acuerdo, y tal vez una reflexión adicional es que pues cuando uno estudia economía siempre le enseñan a uno algunas razones por las que el gobierno tiene que intervenir en mercado, ¿cierto? Entonces que hay que provisión de bienes públicos, que hay que resolver fallas de mercado y yo creo que sí es importante volver a hacer esa reflexión de bueno, si cada una de estas cosas que delegamos en el Estado, en el gobierno para que haga, cada vez que cedemos esa agencia para que el Estado y un gobierno de turno lo haga, pues ¿por qué? ¿Por qué es más efectivo? ¿Por qué es más eficiente? ¿Por qué necesitamos delegarlo al gobierno? ¿Cierto? Entonces, y hay muchas cosas que hay buenas razones para que lo haga, ¿cierto? El argumento de bienes públicos súper transversales, la provisión de seguridad, defensa, de justicia,
esas cosas hay buenas razones para que el gobierno lo haga, hay buenas razones e instancias en las que es muy complicado, por ejemplo, coordinarnos entre muchas personas y de pronto vale la pena tener una delegación en alguien que nos ayude a coordinarlo y ahí un gobierno puede cumplir un rol importante, ¿cierto? Pero creo que si volvemos a ese punto, a esa reflexión de la agencia y de cuándo es óptimo y cuándo es deseable ceder esa agencia, podemos descubrir que hay que recuperar agencia, como decía Ana Fernanda, en muchos temas y muchos de esos requieren pues que haya más confianza, que haya más mecanismos de generar esa confianza, pero en la medida en que se generan esos ciclos virtuosos, ¿cierto? De recuperar agencia, reducir lo que tiene que ser impuesto de arriba abajo desde alguna autoridad, en la medida en que empoderemos esa capacidad de la sociedad civil, del sector privado, de identificar problemas, identificar soluciones y ponerlas a andar, pues eso a su vez va a requerir mucha menos intervención en términos de regulaciones, de normas, de códigos que regulen esa provisión y ese involucramiento público, ¿cierto? Entonces, creo que esa reflexión es clave para pensar un poquito también en cuál es esa combinación que yo les mencionaba al principio de público-privada, de cuál es el rol público, cuál es el privado. Nosotros en Colombia creo que desde en la Constitución del 91 había una idea muy público-privada en muchas cosas. Se abrió el espacio para la participación privada en servicios públicos, en infraestructura, en salud, en educación, en protección social, ¿es cierto? En pensiones, en una cantidad de sectores donde creo que hay que pensar, bueno, cuál es el aporte de cada uno y cómo logramos esa colaboración público-privada sin restarle agencia al sector privado, a la sociedad civil, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que cada uno esté aportando lo que tiene que aportar para que haya complementariedad y haya mayor productividad de esos procesos, pero sin restar agencia, que es un peligro siempre que uno le da una tarea al gobierno, ¿cierto? Ah, no, hay que pedirle al gobierno que haga algo, ¿cierto? Y eso es tal vez lo que está a la base del ejemplo que daba Ana Fernanda también del nearshoring. Hemos impulsado también ideas de producción en sectores rurales, en nuestro capítulo de productividad rural. Pero es pensar un poquito, bueno, ¿qué debería liderar el sector privado siempre? Y de pronto al final uno dice, oiga, sector gobierno, hay que hacer esta modificación de alguna norma para facilitarnos lo que estamos pensando, ¿no? Pero no, que el punto de partida de las cosas no sea, hay que ir a pedirle al gobierno que haga no sé qué cosas, ¿no? Muy bien, Daniel. Para aprovechar estos últimos minutos que ya nos quedan, le doy la palabra a Diego. Sí, buenas noches, Ana Fernanda, Daniel, Moisés, muchas gracias por esta interesante charla, esta participación. Eh, es totalmente de acuerdo, Ana. El tema del pensamiento en Colombia es difícil y no lo ve uno en todos los ámbitos. En las empresas, que es el día a día, yo como empresario lo encuentro esas barreras de mentalidad, inclusive con directores, gerentes o gente que toma decisión. A veces uno les indica cuál puede ser el camino ideal y se cierran. Como la idea no sale de él o de ellos o de ella, entonces la bloquean. Y eso pasa en todos los niveles. Y eso hace que nos atrasemos y pues tengamos estas dificultades para el crecimiento. Entonces, van a pasar varias generaciones, no sé cuántas, pero es un tema muy negativo, o sea, toda la perspectiva que nos trae a continuación, lo que nos indica a ustedes y lo que uno ve en Colombia es dura, es una realidad muy dura. Entendiendo la situación que tenemos actualmente, ¿qué es lo positivo que ustedes pueden rescatar? ¿Qué es lo que han visto en Colombia de los últimos años? ¿Qué ha cambiado? Si hay alguna luz al final del túnel, como se dice, y realmente si ustedes creen que somos buenos para algo en todos sus análisis que han hecho,
¿Para qué somos buenos? ¿Para qué somos competitivos? ¿Para qué realmente sirve el colombiano al mundo? Esa es una pregunta interesante. Gracias. Bueno, entonces, primero, nosotros somos buenos para muchas cosas. Les vamos a dar, les vamos a decir cosas lindas, espero, eh, y voy a tener pensamientos desordenados. Primero, como les digo, mi cerebro de una va a mis lugares comunes. La primera pregunta no es para qué somos buenos, sino qué compra el mundo. Y luego pensamos en cómo nos volvemos buenos para eso, porque nosotros somos, y lo que tenemos que hacer es buenos, volviéndonos buenos para cosas. Y ahí les voy a decir les voy a dar algunos ejemplos. Una de las cosas que presentamos en el Informe Nacional de Competitividad o lo que presentamos en el informe de 2024 eran las 3 tendencias globales, grandes tendencias del mundo y cómo nosotros podíamos aprovecharlas para crecer. Y parte de lo que decíamos, esas tres tendencias, ¿qué deberían generar el mundo? ¿Qué demanda deberían generar? ¿Por qué productos, servicios, ideas, en fin? Y luego para nosotros eso, el CBY, ¿cómo vamos ahí? Entonces, ejemplos les voy a dar el menos trillado, siento yo, y es que nosotros, el mundo se está envejeciendo a tasas aceleradas. Ahora nosotros también, pero el mundo desarrollado más rápido que nosotros. ¿Para qué somos buenos los colombianos? Los colombianos somos buenísimos atendiendo gente. Nosotros somos una población amable, de corazón amable. Hasta los santanderianos, que parece que lo estuvieran regañando a uno, son amabilísimos, solamente que son amables, pero regañándolo a uno. Entonces, eso, por ejemplo, nunca lo ponemos, claro, como eso no es, pues, mejor dicho, hacer microchips ni cosas así sofisticadas, entonces pensamos que eso es menor. Pero en una sociedad que para todo lo demás va a encontrar una máquina, ser amable es valiosísimo, porque eso no lo puede reemplazar la máquina. Para una sociedad con cuyo desarrollo manufacturero e industrial siguen polucionando y generando emisiones de gases de efecto invernadero y otro tipo de residuos contaminantes, y que probablemente no lo van a dejar de hacer a la tasa a la que han prometido que lo van a dejar de hacer, porque no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que en cada COP se prometen más cosas para cumplir menos. Pues el mundo necesita de unos pulmones que sean yo no sé si ustedes recuerdan que en la religión católica uno podía pagar por las indulgencias, o que uno habla de las indulgencias con Ave Marías ajenas. Pues nosotros somos la Ave María ajena, porque no está en esos países que están probablemente generando los gases de efecto invernadero, no importa. Nosotros tenemos el Amazonas, nosotros tenemos toda la selva del Pacífico chocuano, nosotros tenemos pedazos de selvas en la Orinoquía. Bueno, pues entonces nosotros somos buenos, o deberíamos ser buenos, cuidando eso, pero claro, viendo cómo es que lo vamos a monetizar porque es una necesidad que tiene el mundo. Nosotros somos excelentes trabajadores. Cuando ustedes se van alrededor de Latinoamérica, en los cuadros directivos de las multinacionales y las multilatinas, se van a encontrar sistemáticamente una población más que proporcional colombiana en esos cuadros, más que proporcional quiero decir, que no corresponde a que seamos el tercer país en población de Latinoamérica. Porque resulta que cuando nos ponen en entornos productivos donde tenemos todas esas cosas de las que les hemos hablado Daniel y yo, somos súper buenos trabajadores. Entonces, este es un capital humano que sí tiene que hacer clic en su forma de pensar, pero el clic es absolutamente posible. No es que nosotros tengamos ninguna cosa que nos haga, pues, imposibles de hacer esos tránsitos. Nosotros somos un país que en 2009 le cerraron las puertas de una noche para otro día de su socio importador, de su socio comercial en general, más grande que era Venezuela. Y nuestro tejido productivo, ya frente a las calzas prietas de que nos hubiera pasado eso, se puso las pilas y diversificó destinos. Y fuimos a abrir Ecuador y abrimos otros países de Latinoamérica. Entonces, fíjate que nosotros el talento lo tenemos. Lo que pasa es que parece que necesitamos es cambiar el chip de tener esa espuela, de decir podemos sin que el gobierno nos lo invite ni nos lo diga. Claro, la articulación público-privada hace que eso sea, mejor dicho, Coca-Cola con pan de bono, ¿sí? Repotenciado. Pero nosotros solitos ya de por sí tenemos un poder que tenemos que iniciarlo para que el gobierno de alguna manera acompañe ese ímpetu.
Es en el momento en que le decimos al gobierno, guíe mi ímpetu, donde yo creo que nos enredamos. El progreso de este país en los últimos 100 años, tenemos muchos indicadores por los que podríamos pasar, pero yo solo quiero darles esta idea. Colombia, cuando ustedes hacen periodos largos, promedios largos de crecimiento del PIB, ha crecido alrededor del 3% en ventanas de tiempo variadas de 5, de 10, de 15, de 20, de 25. Lo primero es que dentro de todas esas ventanas de tiempo, Colombia tiene una estabilidad impresionante. Y segundo, cuando ya vemos quién se ubica por encima y por debajo, nosotros nunca hemos sido menos que el tercer lugar. Y al final de la historia somos más o menos el segundo lugar debajo de una economía sustancialmente más pequeña como puede ser Paraguay, donde probablemente están pues en una cosa coyuntural que históricamente no se veía así. En el caso nuestro, como les digo, ha sido sistemático. Y eso ocurrió en la mitad del conflicto armado más sangriento que uno se puede imaginar y sin parangón o comparación en el resto de países de Latinoamérica. No porque allá no hayan habido episodios de violencia, pero nadie ha tenido la historia de violencia interna que hemos tenido nosotros. Y aún así logramos tener esa economía que está allá arriba, sostenible, estable, etc. Y eso lo lograron ustedes, pues lo logramos todos. No lo logró un gobierno, lo logramos todos. Entonces, yo creo que de alguna manera cuando nosotros hablamos de recuperar agencia, es darnos cuenta que capaces somos, que talentos tenemos. El talento musical de Colombia, el talento artístico de Colombia, así como en Uruguay uno dice, pero ¿esto es que cada 3 niños juegan fútbol o qué? De la misma manera, pues uno diría, pero acá ¿qué es que les dan? El número de artistas contemporáneos importantes que tiene el mundo que vienen de Colombia es altísimo y va a ser cada vez más porque yo creo que en las regiones cada quien se está dando cuenta que puede precisamente invertir en que ese talento se convierta en un ecosistema industrial alrededor de las artes. Pero sí es importante que nos reconozcamos por fuera de la caja. No todos tenemos que exportar microchips ni computadores, ni hacer carros eléctricos. Nosotros podemos, por ejemplo, una forma de transformación y valor agregado es tener cosas frescas. Entonces, en el momento en que nosotros exportamos aguacate Hass, somos buenos exportando aguacate Hass. Es posible, totalmente cierto, que el aguacate Hass no sea el único renglón con el que vamos a poder reemplazar el petróleo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no seamos buenos produciendo cosas. Lo que pasa es que lo que tenemos que preguntarnos es qué compra el mundo en el que nosotros podamos competir. Y el solo hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos toda esta tierra arable sin tener que deforestar, con la luminosidad que tiene el trópico, con el agua que tiene nuestro país, hace que nosotros en la mayoría, si no en todos los cultivos, tengamos al menos 2 cosechas al año. Y con eso ya nos llevamos a todo el hemisferio norte, pero en cambio también al sur. Pero para eso tenemos que creernos la historia y hacer esa articulación que menciona Daniel para dejar de ponernos zancadilla a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, en ese tema rural, cuando uno mira cuáles son los problemas, todos son autoinfligidos. Todos son normas que construimos porque todo el tiempo estamos pensando en que la tierra tiene que ser de alguna manera una moneda de intercambio para redimir los pecados que como sociedad hemos cometido contra poblaciones que han sufrido mucha violencia, en lugar de un factor de producción. ¿Cómo salimos de esos diálogos sociales en los que quedamos atrapados? Como por ejemplo, es que el 18 de marzo es un buen ejemplo. En los que estaban marchando por la reforma laboral, entonces decían, hay derechos de los trabajadores que tenemos que defender. Y los que no queríamos marchar estábamos acá diciendo, exacto, pero de todos los trabajadores, de los desempleados informales e inactivos también, esos también son trabajadores a quien no les hemos abierto la puerta. ¿Cómo logramos tener una tecnología nueva de negociación que nos permita sentarnos a todos a la mesa y que todos perdamos un poquito? Como decían en televisión cuando yo era chiquita, esa y otras noticias se las traeremos en el Informe Nacional de Competitividad 2025-2026. Muy bien, Daniel. Sí, no, súper breve para complementar. Hay muchos ejemplos de cosas que podemos hacer cuando cambiamos el chip y no pensamos en qué podemos hacer y que sea como el residuo de lo que hacemos localmente, lo que mostramos afuera, ¿cierto? Entonces, un ejemplo que sí es un poquito trillado, pero no creo que todo el mundo lo conozca, es, por ejemplo, el de la exportación de tilapia fresca
a Miami, desde el Huila, ¿no? Entonces, hay una producción de tilapia en la represa de Betania. Y lo que demanda el mercado en Miami es que la tilapia llegue fresca en el mismo día, sin haberse congelado, que el consumidor tenga la certeza de que ese día ese pescadito estaba vivo nadando en el trópico y llegó a su mesa en la noche a Miami, ¿cierto? Y eso lo hemos logrado hacer. Eso es un ejemplo, pero es impresionante el valor agregado logístico y de trazabilidad de la calidad que hay en ese proceso, ¿cierto? Y así hay muchos otros donde hemos logrado realmente pensar en el mercado externo y responder a esa demanda. Tenemos empresas que han sido muy exitosas internacionalizándose, Colombina, Nutresa, una cantidad de empresas, muchos miembros del CPC también. Hace poquito, y hago la cuña, de hecho, al podcast del CPC, entrevistamos y tenemos un episodio del podcast saliendo en la próxima semana, yo creo, con el vicepresidente de internacionalización de Colombina. Y es muy interesante ver cómo pues ya tienen presencia en 60 países con un portafolio de productos enorme. Es una gran historia de éxito exportador, ¿cierto? Entonces, sí se puede, sí podemos. Tenemos empresas tecnológicas estilo Tecnoglass, Procaps, una cantidad de empresas que están produciendo cosas de mucha sofisticación, digamos, y que están pensando en su consumidor allá en el mundo, ¿cierto? Y hay muchas oportunidades que no estamos aprovechando del todo. Pues tenemos, como Ana Fernanda mencionó, pues el acceso preferencial con 18 TLCs a 65% del PIB global. O sea, ya está la demanda. Y están demandando cada vez más cosas que podemos producir nosotros, ¿cierto? La proteína animal, cerdo, pollo, que están empezando a consumir los chinos, los indios, en la medida en que se enriquecen, una cantidad de servicios del cuidado, en la medida en que hay un cambio demográfico global, una cantidad de servicios turísticos y servicios de toda clase de salud que van a empezar a demandar gente con muchos ingresos, que va a vivir mucho más tiempo de lo que vivía antes, y que va a tener oportunidades de consumir muchas más cosas, ¿cierto? Entonces, la idea de una segunda residencia para gente retirada con mucha plata europea, ¿cierto? Entonces, que decida venirse al eje cafetero o Antioquia, a tener una casita ahí en Río Negro, yo qué sé, ahí junto a ella, y pasear por los pueblitos antioqueños, ¿no? Y después irse en el verano a visitar a su familia en Inglaterra, yo qué sé. Pero hay una cantidad de oportunidades, pero hay que cambiar ese chip y pensar qué es lo que van a querer de nosotros y dónde podemos ser buenos, ¿no? Y también, pues, hacer las inversiones para ser buenos, que muchas veces va a requerir hacer cosas en paralelo entre el sector privado y el público. Entonces, desde lo más sencillo, para poder exportar un producto agroalimentario, típicamente se necesita, pues, una agenda de diplomacia sanitaria, fitosanitaria. Se necesita que el sector privado haga una cantidad de inversiones, pero a la vez se necesita que el gobierno facilite esos procesos de reconocimiento de esas calidades y de esos estándares internacionalmente con sus pares de otros países, ¿no? Muchas cosas se manejan a nivel de gobiernos y a nivel de estados, ¿no? Entonces, pues, por más que el sector privado quiera hacerlo, a veces no lo puede hacer. Se necesita una relación comercial a nivel de gobiernos, y ahí es donde es clave tener el sector privado jalando y apostando, pero tener al sector gobierno haciendo su parte coordinadamente, porque si no terminamos con problemas huevo o gallina, ¿no? El sector privado no invierte porque es que no existe el acceso a tal mercado, y no me reconocen mi producto y mi calidad, y el gobierno no hace su tarea porque no hay nadie en el sector privado haciendo esa inversión, ¿cierto? Son cosas donde hay sinergias y complementariedades y donde tienen que pasar cosas simultáneamente
para que los retornos a esa inversión se puedan materializar. Entonces, sí, volver a destacar como la importancia del cambio de chip, de pensar de identificar y monitorear tendencias globales y oportunidades, de poder cooperar y coordinarnos y apostar y asociarnos y hacer las cosas entre el sector privado y con el aporte requerido del sector público. Y sí, yo creo que es eso, pero respondiendo a la pregunta, sí, pues somos capaces de hacer muchas cosas, hay que cambiar muchas, entonces hay que lograr ese balance, ¿cierto? Entre reconocer todo lo que hemos hecho, todo en lo que hemos avanzado, las fortalezas y los activos, incluyendo la estabilidad que mencionaba Ana Fernanda. Eso es un gran activo. Mucho tener recesiones y crisis económicas es súper costoso para el bienestar, para la confianza, para los vulnerables, los pobres, es súper costoso. Y eso es un gran activo, ¿cierto? Tener una estabilidad, un sistema monetario estable, no tener crisis financieras, toda el área en la que trabajó Ana Fernanda antes de llegar al CPC. Entonces, eso es un gran activo, ¿no? Que nos permite tener reglas del juego, entornos donde el sector privado pueda no estarse preocupando de qué va a pasar con el peso, qué va a pasar con los precios, con la inflación. Es que es súper paralizante, ¿no? Un país donde no hay estabilidad de precios es un país donde no se pueden hacer esas apuestas a futuro tranquilamente, ¿cierto? Entonces, no hay que menospreciar el valor de esos activos institucionales, de reglas del juego y de estabilidad y de posibilidades de trabajo público-privado que creo que son un gran activo para el país. Muy bien, Daniel. Ya nos quedamos sin tiempo y seguramente pues tenemos muchas más preguntas, pero bueno, por ahí estaríamos escribiendo con ustedes por LinkedIn, por las redes, siguiendo de cerca pues sus informes y toda la información que siempre están compartiendo, sobre todo datos para tomar decisiones fundamentadas. Pero me encantó que hicieras el cierre como Ana Fernanda inició la conversación. Tenemos que cambiar la forma de pensar, pero creo que de alguna u otra forma, esa forma de pensar ya tenemos como estructuralmente identificadas algunas lecciones o algunos pensamientos específicos que necesitamos cambiar, pues como país, como ciudadanos, como ejecutivos, más que estar pues quizás asignando la responsabilidad a entidades, pues pensar también nosotros como seres humanos el rol que cada uno desempeñamos. Ana Fernanda, Daniel, pues la universidad de ella siempre con las puertas abiertas para ustedes. Saben que nos encanta conversar con personas así como ustedes que tienen el conocimiento fresco, que tienen la mirada puesta en el mundo, en el país, en la industria, en los mercados. Entonces, de verdad, nuevamente agradecerles el espacio. Allí seguiremos en contacto, muy seguramente pues desde el rector, desde el doctor José Manuel Restrepo estaremos haciéndole otras invitaciones porque nos encanta que estén en la universidad, nos encanta que si nosotros podemos acercarnos a Bogotá también, pues participar en diferentes actividades que hagan ustedes y más allá que nuestros estudiantes, que ustedes lo decían, los retos que tenemos desde la formación y desde cambiar esa forma de pensar y decidir, pues puedan participar en los espacios con ustedes. Así que muchas gracias por el espacio. Por acá desde la Universidad ella siempre para servirles y ahí estaremos en contacto. Y una feliz noche para todos también, pero antes de dar por finalizado el espacio, sí quisiera darle la palabra a Ana Fernanda y a Daniel para que entonces hagan el cierre. Ana Fernanda. Gracias, Moisés. Pues nosotros también, de nuevo, agradecidos por estos espacios. Quiero que por favor tengan en cuenta que siendo las 7:35 de la noche, tenemos 4 páginas de gente conectada. Eso es cambiar nuestra forma de pensar. Eso es pensar que hay valor en oír ideas distintas y de pronto arriesgarnos a decir, aquí hay algo de lo que yo puedo aprender. Entonces, pues aplausos para ustedes. Ese es parte del camino. Y también antojarlos, como les dije, muchos de estos temas de cómo caramba logramos que se mueva la aguja serán cosas que estaremos tratando en el informe. El lanzamiento este año será el 11 de noviembre. Nosotros tenemos streaming y ese día nos encanta. De hecho, buena parte de lo que hacemos es que con nuestras universidades asociadas les pedimos a quienes puedan que pongan pantallas para que la gente se conecte y nos vea y luego pueda leer el resumen, pueda leer el plegable, como lo llamamos nosotros. Estaremos en Medellín lanzando el informe departamental de competitividad, así que también estaremos felices de estar llevando esa mirada regional. Nosotros somos un bien público de esos que se necesita para ser más productivos, así que úsenos, porque
que nos dan la licencia, afortunadamente, quienes trabajan para que existamos, de trabajar para que ustedes tengan más y mejores herramientas. Claro que sí, cuenten con nosotros acá. Daniel. Sí, no, yo no quiero, dejemos el cierre con las palabras de Ana Fernanda, me sumo a todo lo que dijo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, muchas gracias y una feliz noche para todos. Bueno, feliz Hasta noche a luego. todos. Gracias, Buenas noches, gracias. gracias. Excelente espacio. Hasta luego, gracias.